un vendedor no tiene que ser, no sé cómo explicarlo, un robot. O no ha de soltar un pitch así. A mí me parece esencial conectar con las personas, entender qué necesitan e incluso si no están interesados en ti, tener la capacidad intelectual de darles otras opciones, recomendarles otras personas, conectar con, por ejemplo, amigos externos que hacen otros servicios financieros y ser una persona siempre disponible. Ok. Que te escriben y ellos saben que les vas a responder y que les das prioridad. Buenos días amigos, bienvenidos a Los Grandes. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir Jaume Orac, el jefe de relaciones con inversionistas en Paulson Management. ¿Qué es Paulson Management? Jaume, bienvenido y cuéntame un poco de lo Hola, que Mijal. haces. Muchas gracias por recibirme en tu podcast. Paulson Asset Management es una firma española localizada en Barcelona que se dedica a un sector muy concreto de la inversión que es la deuda privada. Y te preguntarás qué es la deuda privada. La deuda privada es prestar plata donde no llega el banco. Y la gente se preguntará por qué no llega el banco. Ahí hay un montón de factores y ahí es donde nuestro equipo se dedica a encontrar esa oportunidad. Y diría que España ha generado oportunidades muy fuertes de préstamo dentro del real estate. Y eso es la tesis que tenemos en nuestra firma. A partir de ahí nosotros empezamos muy chiquitos, casi nada, deal by deal, operación a operación, y 8 años después tenemos un fondo, estamos con una estructura en Luxemburgo y tenemos lo que se llama un título en la bolsa suiza, que es lo que usamos para levantar capital en Latinoamérica. Wow, qué buen resumen, pero vamos paso a paso Sí. porque hay mucho que pues descomponer ahí. Pues primera pregunta es pues sobre la deuda privada, Mm, ¿verdad? Uno cuando piensa de deuda piensa normalmente, como dijiste vos, de bancos, sí, ¿verdad? Entonces voy al banco, necesito financiamiento, me dan algunas condiciones, yo tengo que pagar un enganche, ah, pero si el banco dice, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero no te puedo dar la deuda. mm, Pasa por muchos factores, ¿verdad? Pasa por que yo no tengo buen crédito, que el proyecto no les correcto. parece, o tal vez que yo no tenga el enganche que ellos están buscando. ¿Cuáles son mis opciones después? Las opciones después es ir a lo que sería un prestamista privado. Ujú. Y eso es un negocio que existe desde hace mucho tiempo. El prestamista privado normalmente lo que va a hacer es subirte el interés. Porque dice, bueno, yo te acepto el riesgo de ser tú y te voy a cobrar muchísimo más tasa de interés. Ahí cada persona de valorar si ha de tomar ese riesgo o si se quiere meter en ese problema. Porque un crédito al consumidor, como podría ser en este caso, puede ser muy problemático. Pero lo que está pasando en España es que por temas que no son de mercado, sino de regulación, el promotor inmobiliario competente, bueno, que tiene un track record, que sabemos que hace las cosas bien, se han quedado fuera de juego en los bancos. ¿Por qué? Porque el banco español ya no acepta garantías reales ¿Por qué? por regulación. Regulación, España sufrió una crisis inmobiliaria muy fuerte, que fue una pura burbuja Ujú. de construcción, precios que subían y al final el mercado reventó. De hecho, está 2008 subprime y la ola expansiva llegó a España en 2009 y todos los bancos españoles cayeron. ¿Qué pasaba? Que los bancos españoles no medían el riesgo y financiaban un proyecto en donde nadie quería vivir. Y hay una cosa que la gente no se da cuenta. Una casa donde nadie quiere vivir vale cero. Eso la gente no lo piensa, pero si nadie quiere vivir ahí es que no hay mercado. Y si no hay mercado es que vale cero. Mm. En- y ahí, ¿qué pasó? Pasaron de un extremo al otro extremo. No buscaron un vamos a juntarnos y a pensar. No, pasaron de somos muy laxos y hemos prestado demasiada plata a
no prestamos plata. Y ahí es donde surgen las oportunidades, porque este razonamiento bancario no es racional. Mm. No deriva del mercado. Es decir, en un mercado perfecto, nuestro negocio no existe. Sí. Pero ahí es donde eso me sorprende un poco porque si te vas a España, especialmente a Costa del Sol, ¿verdad? Sí. Hay muchísimo desarrollo, pero son edificios de fantasmas, son condominios donde nadie vive, pero había mucha construcción, digamos, para inversión, ¿verdad? O Sí. sea, construyes un edificio, apartamentos, condominio, que sea, Mm, para venderlo al correcto. extranjero, al inglés o al alemán o a quien sea que va ahí como su segunda o tercera propiedad, ¿verdad? Correcto. Y entonces, obviamente, las propiedades que no son tu residencia primaria Mm, van a ser los primeros que van a ir cuando pues sí. la plata de corta, ¿va? Exacto. Y entonces es diferente riesgo que cuando tienes unos proyectos de vivienda primaria, que tienes buen fundamento y lo que sea. Mm. Entonces me sorprende que aún para este segmento no hay nada disponible. Hay un choque de oferta. Te voy a explicar. En España, los precios de compra y de alquiler no paran de subir. ¿Por qué no paran de subir? Porque no hay oferta. Cuando te dije que pasaron de un extremo a otro, es que pasaron a un extremo de no vamos a construir. Da igual la demanda, no vamos a construir. Pero el sol, la buena comida, la calidad de vida no van a desaparecer de España. Y de hecho el COVID ha multiplicado eso, Sí. porque el alemán, sueco, suizo, que está en su casa a -2 grados, dice, wow, por un quinto del precio que estoy pagando aquí, puedo estar a 25 grados comiendo bien, barato y delante del mar. Y eso no ha cambiado, eso no cambiará nunca, de hecho, porque España siempre será un polo de atracción turístico mundial, siempre. Eso es la base de España. Y hay otra cosa, España es como un donuts. Hay un arco dentro de España que está vacío, nadie vive ahí. Creo que el otro día vi que la densidad de población en esa zona era equivalente al norte de Finlandia. O sea, imagínate, creo que era 3 personas por kilómetro cuadrado. Era algo absurdo, no hay nadie. La población de media o medio alta española está muy concentrada en las ciudades. Y las ciudades son espacios limitados por naturaleza. Sobre todo, por ejemplo, Mallorca o Ibiza o Menorca, Islas Baleares, son por naturaleza geográfica espacios limitados. Y si es un espacio limitado, pones muchas regulaciones para que no se construya y no das permisos para que se desarrolle, cada casita nueva es oro. Sí. O sea, de hecho, yo tengo un amigo que claramente está trabajando en Alemania, pero negoció una cosa híbrida y vive en Barcelona. Sí. Y vuela cada vez a Alemania, una vez ahí, una vez allá, cada semana. Y dice, o sea, es el compromiso que tuve que hacer porque me gustaría vivir en Barcelona 100% del tiempo, Sí. pero porque el trabajo no puede. Pero claramente lo que dices, o sea, la gente realmente está atraída por Sí. España, por el sol, por la comida, por la calidad de vida. Entonces, por eso mismo me sorprende que los bancos no ven esta cosa en largo plazo. O sea, me parece que se quemaron mucho, o sea, no vamos a Sí. decir que no, o sea, se crearon con muchos problemas, con gran portafolio de propiedades que nadie quiere. Activos tóxicos. Sí, exactamente, pero dicho eso, o sea, no vas a restringir todo tu negocio, que es uno de los negocios más antigüeños que Sí, dices vos, ¿no? sí. Como que son miles de años donde prestas dinero para construir. Y entonces eso me parece un poco Vale, paradójico. voy a explicar varias cosas. El primero, durante la crisis, vamos a decir la burbuja española, el banco estaba encantado de entrar en los proyectos. ¿Por qué? Porque a cambio todos los compradores hacían la hipoteca con ese banco financiador. O sea, yo financio un edificio de 50 pisos, me quedo las 50 hipotecas. Y a ese tipo le haces tarjetas de crédito, lo absorbes. Eso se acabó. Y ahí el banco ya dijo, wow, pierdo mi negocio más rentable. Me queda el negocio de prestar al crédito constructor. Pero ¿realmente quiero ese activo en mi balance?
y los bancos ya dijeron, ¿para qué? Te voy a decir, por ejemplo, para que veas la mentalidad del banco, el mayor vendedor de iPhones en España el año pasado no fue Apple, fue un banco. ¿Cómo así? iPhones financiados con, ¿sabes? De estos que te regalan, como el que regala una vajilla, Ajá. igual iPhones. Wow, no sabía eso. Así que el negocio español retail está muy bien, es muy eficaz y los bancos españoles se están quedando en eso. Creo que hay un hoyo, que los bancos no tienen la manera de deshacerse de activos, ¿verdad? Sí, Entonces, son muy ineficientes en eso. si vos tenés un default, dejas de pagar, entonces se cae la propiedad en el portafolio del banco. Sí, El banco no tiene manera de deshacerse del activo sin perder muchísima plata, ¿verdad? sí. ¿Por qué es eso? Porque ellos no dibujaron esos procesos en una manera como más Bueno, eficiente. ¿qué voy a decir? Eh, tengo mi- Pienso que los bancos tienen un negocio casi monopolístico Ujú. y en esas situaciones donde todo es tan fácil, como que se te vuelves laxo. Mm. El negocio del banco funciona solo, solo. Y creo que los bancos se acomodaron, se convirtieron en laxos, muy laxos. Pensaron más en el beneficio que en el equilibrio de balance, el equilibrio de riesgo y se quemaron. Se quemaron, pero gracias a eso Paulson existe hoy. Y así surge la oportunidad. Entonces vos Claro, decís como que tiene ya 8 años de sí. historia. Entonces ustedes ya tuvieron esa espinita antes de COVID, ¿no? Sí, pero llegamos por como casi como una startup. Ajá. Eh, Entendemos que hay un problema. Pero ¿cómo empezó? Eh, Va. el socio fundador dice yo quiero ser, él era banca de inversión Ah, ok. y se va y dice yo quiero ser emprendedor y quiero ser constructor. Ujú. Yo quiero ser constructor, el real estate equity puro. Y llega a España, vuelve a España, él estaba en Londres, vuelve a España y dice, bueno, tengo assets, tengo algo de cash, voy a ir a los bancos y me van a abrir las puertas porque tengo assets. Y hace un benchmark de 10 bancos diferentes y los 10 le dicen que no. Y ahí es donde él, como has explicado tú, me has preguntado, ¿dónde vas cuando el banco te dice que no? Fue a lo que se llama un broker de créditos, que es una persona, un individuo que conecta puntos. Conecta capital privado con personas que necesitan ese capital. Y se conocen y hacen match y el socio fundador dice, wow, si yo puedo tener este retorno con estas garantías en deuda, ¿para qué me voy a meter en equity? Y ahí es cuando hay un cambio total del modelo de negocio que él enfocaba. Y dice, lo que voy a hacer es un fondo de prestamista. Ok. ¿Qué hizo? Cogió al tipo que el broker, lo hizo CEO de la firma y a partir de ahí empezó a crear equipo. Va, mira, explícame, porque no sé si lo entiendo súper bien, las dos formas de financiar, con el patrimonio y con la deuda. ¿Cuáles son las diferencias? El patrimonio, básicamente, cuando tú pones tu patrimonio, hay una medición de riesgo de tu patrimonio, hay lo que se llama una valorización. Ujú. Y tú te estás apalancando sobre ese patrimonio. Luego está la deuda, lo que sería la deuda pura. No sé si va por ahí lo que me estás preguntando. Por favor. Está la deuda pura, que es deuda mucho más cara, donde porque no hay protección y eso es mucho más, básicamente es mucho más caro. ¿Qué hace mucha gente, vamos a decir, los ricos? Utilizan su patrimonio para apalancarse y así o crear otros negocios con capital muy barato o, por ejemplo, para ser eficientes fiscalmente. Porque la deuda es mucho más eficiente fiscalmente que el equity. ¿Cómo así? Básicamente, cuando repagas deuda, no se pagan impuestos sobre eso. Ah, ok. Básicamente, o sea, Sí. muy generalizado, ¿eh? Básicamente es eso.
Entonces, me conviene mucho más pensar cómo prestar dinero a mi Sí, propia compañía que utilizar mi dinero adentro de la correcto, compañía. correcto. Es muy importante que la gente entienda, por ejemplo, a nivel de individuo, si tú tienes una tarjeta de crédito y te están cobrando el 20%, si te lo gastas en ropa o en irte de vacaciones, mal. Pero si tú estás gastando ese capital que hay en esa tarjeta de crédito en un negocio que te va a dar un 60% de retorno, es un ejemplo, te estás ganando el 40% gratis. Mm. ¿Me explico? Y si lo logras hacer adentro de los 90 días donde no pagas nada, aún mejor. Y pues repagas más rápido y ya, Exactamente, te sí. sales de eso. El poder, o sea, hoy en día el poder es poder endeudarse. Y eso un concepto muy importante. El poder hoy es poder endeudarse. ¿Quiénes tienen ese poder y cómo logras tener ese poder como sistemáticamente? Hay que ser millonario y tener mucho patrimonio. El real estate es una palanca fabulosa. Si tú tienes un portfolio de real estate, el banco te va a prestar. O sea, casi seguro. También, por ejemplo, portafolios de dividendos. O donde, bueno, yo resido en Suiza, es muy común que si tú tienes un portafolio de acciones, te presten sobre ese portafolio. Es súper común Y usas ese dinero para generar más dinero, para generar obviamente. más dinero si eres smart. Ok. Si Si eres, no, si eres un cabeza loca, ah, lo utilizas para hacer locuras. ok, Pero al final te van a ejecutar. entendido. Mira, entonces regresando a Paulson, o sea, empieza tu socio con este Sí, emprendimiento por su propia necesidad. Y eso es correcto. factor muy como común entre los emprendedores, como Mm, enfrentas algún reto vos y entonces dices, mira, ese problema debe tener mucha más gente, sí, ¿verdad? sí, Y correcto. entonces empieza con esa firma, pone el broker como CEO y ¿qué pasa? Van poco a poco, operación a operación, en la pelea. Básicamente igual que una startup, cualquier emprendimiento es lento, lento, es exponencial. Mm, Y hay un momento que hay un fondo inglés que se interesa mucho por la firma y se convierten en nuestro fondeador y básicamente la firma creció sobre esa base y hay un momento que decidimos que ahí es donde entro yo, que se decide que se necesita capital nuevo, un capital más rentable también para nosotros, donde tengamos otras condiciones, porque claro, cuando tienes un financiador, tus condiciones son mucho más estrictas y mm. no tienes el poder sobre tu propio negocio. Y nosotros decidimos recuperar un poco ese poder dentro de nuestro negocio. Pero a la vez tenemos un pipeline enorme, así que necesitamos capital, porque en este negocio, si tú aceptas operaciones y al final no las financias, tu marca se ve muy tocada. Ujú. Es muy importante que si tú te comprometes, siempre cumplir, siempre. Eso es el track record que pues Sí, hay que tener. sí. Y eso, nosotros estamos felices porque tenemos una rotación muy baja de clientes. Quiere decir que muchos repiten. No tenemos muchísimos clientes que entran y salen y hacen un proyecto y no vuelven nunca más. Nosotros somos chapados a la antigua. Nos gusta pocos clientes buenos que repiten, que entienden lo que hacemos y hasta 2023 todo se hizo de boca a oreja. Mira, entonces entras vos y ¿cuál es tu rol como gerente de relaciones con inversionistas? Sí, O sea, obviamente es subir dinero, pero sí. va mucho más para allá. Es, yo diría básicamente crear relaciones. Ujú. Un vendedor no tiene que ser, no sé cómo explicarlo, un robot. O no ha de soltar un pitch así. A mí me parece esencial conectar con las personas, entender qué necesitan e incluso si no están interesados en ti, tener la capacidad intelectual de darles otras opciones, recomendarles otras personas, conectar con, por ejemplo, amigos externos que hacen otros servicios financieros y ser una persona siempre disponible. Ok. Que te escriben y ellos saben que les vas a responder y que les das prioridad.
¿Cuál es tu cliente como, digamos, eso es la persona, ¿verdad? Porque Sí, cada uno tenemos un cliente ideal y sí. después como son compromisos, ¿verdad? Pero, M- Mi cliente ideal es el Family Office. ok, ¿por qué? Porque para empezar es un tipo de clientela con la que conecto muy bien. Porque sé cómo piensan, sé qué necesitan, sé qué buscan. Son los Family Office siempre están muy enfocadas al real estate y siempre son extremadamente conservadoras. Nuestro modelo de negocio es extremadamente conservador y tradicional. O sea, si tú, por ejemplo, estás haciendo Private Equity Venture Capital, si te quieres hedgear, o sea, protegerte, Sí. invierte en nosotros también. Así te compensa un poco el... Somos muy tradicionales y, y nuestro objetivo es proteger el capital. Entonces, como tráeme tras el modelo de negocio de ustedes. O sea, ¿cuál es la oferta Sí, para quién es? No necesariamente para inversionista, pero ya a quién están prestando dinero, sí, ¿verdad? Como correcto. que, ¿qué es lo que están ofreciendo? Todos son promotores con proyectos entre 1 y 10 millones de euros, Ujú, que son los que realmente se han quedado en ese agujero negro del financiamiento bancario. Y ellos vienen con proyectos de alta calidad en zonas prime siempre y nosotros solo financiamos residencial de obra nueva. ujú. ¿Por qué residencial de obra nueva? Porque en España ahora mismo hay unas 45.000 unidades al año de obra nueva y hay 200.000 demandas. Ujú. O sea, ¿entiendes el shock Sí. este? La demanda es fuertísima en España y por eso los precios no paran de subir. Y si no construyen, no dejarán nunca de subir. Y bueno, te decía, nosotros ponemos unas condiciones muy estrictas. Y es, como diría un socio mío, España, hasta la licencia de obra, es el tercer mundo. Es Wild Wild West. ¿Por qué es así? Porque puede pasar cualquier cosa. El proyecto se puede caer, el ayuntamiento te puede decir no te damos la licencia y se cae el proyecto. Es, es ¿cómo decir? Un ticket de lotería para el inversionista. ¿En serio? Así Sí, de mal. así. O sea, antes, evidentemente, el que invierte en equity hace su debida diligencia, estudia la zona, tiene su experiencia y tal. Pero se podría considerar como que es un número de lotería. Cuando en España tú tienes la licencia de obra, España se convierte en el primer mundo. Y Ahí ya nadie te... nadie te puede sacar. Y es straightforward. Y nosotros ponemos esa condición como innegociable, la licencia de obra tramitada y adjudicada. Estamos hablando que en España una licencia de obra te puede llevar 24 meses. Eso para el retorno de un proyecto es destructor, Sí. destructor. Y el promotor tiene mucha prisa. El tiempo es más importante que el dinero Ujú. para el promotor. Y nosotros le damos eso, celeridad. Y que hablamos el mismo idioma que él, entendemos muy bien lo que hace, tenemos un software de data que sabemos todo lo que va, todo lo de, si él nos viene con una dirección, sabemos todo lo que hay, lo que pasa alrededor, costes de obra, desviaciones posibles, precios de venta, a qué precio se ha vendido todo lo que hay alrededor, qué perfiles han comprado, sabemos todo. Eso es muy importante. Básicamente ahí se mide todo el riesgo. Y le pedimos garantías del 200%. 200%. 200%. ¿Qué significa eso en práctica? En práctica quiere decir que si tú necesitas un millón de euros, tú has de poner una garantía real, que puede ser 99% de las veces la tierra en propiedad del promotor. Hay otras opciones mucho más secundarias, pero esa tierra ha de valer 2 millones de euros. Ok, entonces si yo no tengo 200% ya ahí como de mi propio Sí, dinero o conseguido por correcto. otras maneras, ustedes no prestan dinero. No. Y entonces ustedes me imagino que tienen la prioridad en el enganche Sí. y todo. Entonces, Hay una métrica que mucha gente desconoce, se llama loan to cost. ok, ¿Qué quiere decir el loan to cost? Es del coste del proyecto, cuánto vamos a prestar nosotros y cuánto pone el promotor de equity. Si tú tienes un loan to cost altísimo, del 90, del 95, o
O sea, quiere decir que el promotor ha puesto muy poco equity. Y eso es psicología pura. Si tú has comprometido muy poco con un proyecto, a la que hay una desviación, ¿qué haces? Chao, se Sí. acabó. O sea, no me sale a cuenta. Por ejemplo, 2022, cuando empezó la guerra de Ucrania, los precios de las materias primas se fueron al cielo. Y claro, los márgenes se achicaron muchísimo. Son factores que hay que tener en cuenta. Nosotros siempre buscamos proyectos de altísima rentabilidad Ujú. y eso lo da, no diré el lujo, pero el casi lujo. ¿Cómo calculan la rentabilidad ustedes? Porque una cosa es que cómo lo Bueno, sí, calcula el desarrollador, ¿va? Y sí, otra correcto. cosa. De hecho, suele haber gaps. Lo que hacemos es que nosotros agarramos todo el proyecto, Ajá. lo entendemos, lo analizamos y tenemos nuestro equipo de producto, que son los que tienen la data y el análisis, y sacan los números. Ok. O sea, Entonces, ustedes vienen con sus propios números y sí, basado en esos números yo te presto tanto, yo correcto. tanto. Nosotros ponemos nuestros números y siempre buscamos una third party que haga una valorización externa. Ujú. Te voy a decir una cosa, siempre somos más duros que el tercer third party. Eso sí es algo, porque si algo, pues, sé del mundo de bienes raíces, los valoradores sí son duros. Entonces, Sí, si ustedes son más sí, conservadores aún, exacto. Claro, y todo es reducir riesgo. Nuestro negocio se basa en medir riesgo. ¿cuánta demanda hay por sus servicios? Porque, puchica, me imagino que si los bancos no prestan, si no hay otra manera, obviamente es una vía muy viable Sí. para toda la persona, pero también las condiciones son muy estrictas, así que, Vale. Primer punto, hay cola. ¿en serio? Sí. Como diría, nosotros somos un sueño del private equity. Porque nuestro problema es que no tenemos cash, tenemos negocio de sobra. Por eso también existe mi figura de levantar capital constantemente. Nuestro problema no viene de que tenemos un producto que está como pivotando y buscando la manera de conseguir clientes. Eso, tenemos clientes de sobra y pipeline de sobra. Entonces, deal flow no les hace falta. No, Todo analizado, sí, preparado, listo correcto. ahí. Y de lo segundo, te voy a decir, en realidad somos más rentables que el banco para el promotor. Nuestra palanca es mucho más rentable. ¿Cómo así? Porque, ¿qué pasa cuando un promotor va por la vía tradicional y se quiere ir a un banco español a financiarse? Te voy a explicar, el proceso es bastante ridículo a veces. El promotor llega a una oficina, la atiende el cajero le dice que no sabe nada de real estate. Dice, le voy a agendar hora con el jefe de oficina, que no es nada, o sea, no es nada. Dentro de un par de semanas. Vuelves al jefe de oficina, el jefe de oficina te dice, uff, yo eso no entiendo mucho, te voy a agendar hora con un departamento de riesgos. Y vuelve el promotor y tal. Y es un proceso lentísimo, que se demora y se demora y se demora. Y hay un momento que a lo mejor han pasado 7 u 8 meses y por fin tienes una respuesta que muchas veces es no, Pero tienes que estar 7 meses pero tienes para que eso. esperar. O que te dicen, mire, tráigame 50% de preventas, sin haber puesto una piedra. Ajá. Y imagínate que lo consigues. Pues a lo mejor te dicen, pues mire, es que no lo acabamos de ver, tráiganos 70% y ¿En ahí ya sí, serio? sí. O sea, ¿de dónde vengo yo? O sea, de Praga, el estándar es un 30% de preventa. Sí, Ahí se empieza como gatear, va como senior loan y sí, ahí empiezas a construir. correcto. Pero 30% sí es alcanzable porque llamas a varias personas, vas, haces la preventa Sí. privada y todo eso. Pero 50-60%, eso es, o Sin sea, poner por una piedra, ¿eh? por eso digo, de off-plan es como una locura. Porque el banco funciona por negocios de flujo de caja. Ujú. No hay peor negocio en el mundo que la construcción para flujo de caja. Es una línea roja que no para hasta el día que vendes. Sí, sí, y si no pasa nada en el mundo, pasa algo en la industria, si no pasa Correcto, algo en la industria, se te ponen de huelga, o sea, hay correcto, mucho riesgo ahí. correcto. ¿Qué pasa? Cuando tú eres un promotor y entras un poco en una fase de desesperación, ¿qué haces para vender? O sea, ¿qué dice la lógica? Bajas precios, rematas.
Estás rematando algo que, o sea, ni has acabado. Rematas preventas y bajas 10%, 15% y tu margen se ha ido. El margen de promotor ha desaparecido. Después regresas con el banco y dices, ¿sabe qué? El margen ya no me gusta. Pero es que, ¿qué es lo potente que le ofrecemos al promotor? Le ofrecemos vende al máximo precio. Sí. Gánate tus márgenes. Si tú ganas márgenes, nosotros somos felices. Esto Qué es un bueno. win-win. Mira, yo de muchas historias, lo peor es la gente que construyó uno o dos edificios y ahorita se cree desarrollador. Y Sí, entonces agarra un proyecto, se apalanca y después le correcto, pega una subida de precios o la demanda no es tan fuerte, lo que correcto. sea. Entonces ahí el tiempo es tu peor enemigo. Sí, Porque tienes que construir, tienes que pagar la mano de obra, hay maquinaria, tienen que ir, tienen que marchar, porque es negocio no solamente de flujo de caja, pero también de momentum. O sea, si sí. no tienes El momentum, momentum es tremendo. es impresionante. Pero es que en España, en el sector en el que nosotros estamos, ya no dependemos del momentum casi. Porque desde hace 10 años hay tan poca oferta que siempre se vende. Yo estuve en Monterrey hace unos meses. Monterrey, en México, Ujú. es una ciudad que está bollante. Sí. Edificios enormes, pisos y pisos y pisos. Y yo les decía a los promotores con los que estaba ahí, vuestro reto es vender. Nuestro reto, el reto del promotor Es español, construir. es construir. Es, Porque sabe que si lo construye en las zonas prime, está vendido. mira, eso es pura diferencia entre como Europa y todo lo Sí, demás mundo, bueno, porque Europa es tan regulada y exacto. tiene tantas cosas que no entiendo por qué tenemos la necesidad de como tirarnos una por la Sí, espalda, ¿va? Pero sí. es algo impresionante que hay demanda, la gente lo quiere, pero por una u otra razón, el gobierno o los bancos, que sea, siempre pone una barrera. Sí. Y no es solamente España, es República Checa, es Alemania, es Inglaterra también. O sea, cada país tiene el mismo Pero problema. el problema es uno, que decide el político. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué crees que hay esa limitación? Es que el político no piensa de manera racional. El político, su objetivo es ganar votos y la vivienda es un tema súper delicado en España. Y cuando hubo la crisis, por ejemplo, los partidos más extremistas aparecieron durante esa crisis. El- y también hay una diferencia cultural gigantesca. Es que en América, voy a hablar de América Por continente, favor. casi toda América, el emprendedor es venerado Ujú. y es apoyado y es bien visto y ganar dinero es bueno. En Europa no, y eso tú lo sabes igual que yo. Además viviste en un país comunista, así que lo sabes igual que yo. Hay una cultura un poco desde hace tiempo de el dinero es malo. Sí. Y eso es muy peligroso porque a ver, lo mejor en la vida es gratis, pero el dinero es muy importante. Y crea algo muy terrible y es que la sociedad se vuelve mediocre. Yo creo que estamos un poco en ese momento. Lo que pasa es que Europa tiene un atractivo turístico y una calidad de vida de todo lo que se hizo antes imbatibles también. O sea, Mm. es esa balanza. Si a mí me diesen a elegir dónde quiero vivir, bien, elegiría Europa. Si me dijesen dónde crees que es más fácil triunfar, América, básicamente. Es así. Y lastimosamente no veo muchas tendencias de cambio. No veo que los gobiernos se ponen a como enfrentar ese reto, digamos, histórico, ¿verdad? Sí, Porque hay, como decís vos, hay mucha legacía, hay mucha historia, hay muchos logros en el pasado, hay mucho orgullo, ¿verdad? sí, Y es difícil admitir, no estamos bien, sí, no estamos bien y hay muchos países que están como por delante en el tema de esfuerzo, de economía, de
pues oportunidades, ¿verdad? Sí. Europa es como un jugador de básquet viejo que no se ha dado cuenta que ya le han pasado delante los jóvenes. Y ahí es cuando hay que hacer un cambio de chip. O sea, Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión y desde ahí Europa creció y se solidificó, pero eso también fue alimentado por mucha deuda soberana. Mm, Y nuestros padres europeos vivieron en un mundo que ya no es el nuestro, sí. que ha cambiado mucho. Y no puedes aplicar mentalidades y políticas de un mundo antiguo, bueno, Sí. 30, 40 años, a nuestra actualidad, un mundo digitalizado, global, donde no compites contra el que vive al lado tuyo, compites contra el mundo. Y creo que será un proceso lento y largo y doloroso, pero que al final, mientras haya voluntades y mientras la gente quiera vivir bien, acabará como recuperándose. Sí. Eso me interesa un poco porque vos también compites contra todo el mundo. Sí. O sea, si ahorita te vas a Colombia o México, donde sea, y vas a pichar tu fondo Mm, y a una oficina familiar dices, mira, nosotros estamos enfocados en España, en el sector inmobiliario, o sea, es- ah, mira, ya. acaba de venir un muchacho Me pasa mucho. de México, acaba de venir un muchacho de Houston, Sí, acaba de venir alguien de China. Entonces, vos también tenés competencia global en este global, momento. totalmente. Yo me enfrento a todos los mercados inmobiliarios del mundo. Diría que mi mayor enemigo es US, porque voy a tomar la base de Guatemala, ya que estamos Por aquí. favor. El guatemalteco mira mucho a US, por geografía, historia, o sea, todo. El guatemalteco mira a Miami, mira a Texas, mira a multifamilies, rentabilidades muy atractivas y todo. Pero lo que nosotros estamos ofreciendo en España es una diversificación a todo eso. Ayer tuve una reunión y me decían, pero este fondo me da el mismo retorno en Estados Unidos. Y yo le dije, ¿qué porcentaje de tu cartera está en Estados Unidos? Creo que era el 90 y pico por ciento. Y le dije, ¿y cómo ves Estados Unidos dentro de 10 años? Con una deuda desbocada, inflación, el dólar en un momento complicado a nivel mundial. ¿Cómo ves Estados Unidos? Y ahí es donde entra un poco este tema de diversificar. Diversificar y Europa tendrá sus pros y sus contras, pero un gran pro es la estabilidad. Europa es muy, muy estable y el euro es muy estable. Y lo que hace el latino al invertir en Europa es invertir en seguridad, Ujú. en confianza, o sea, seguridad, confianza en la solidez de las instituciones y en estabilidad, básicamente, con muy buenos retornos, Sí, porque obviamente, sí. Paulson es capaz de ofrecer retornos ultra competitivos en el mercado mundial. Mira, entonces, aparte del fondo como tal, para que estás subiendo este dinero, Paulson también tiene una rama de negocio, ¿verdad? Mm, Que trabaja con la bolsa. sí, Y me encantaría dejártelo explicarlo todo a vos, porque yo sí me sí. voy a empapar No, ahí en los temas. el mundo actual, vivimos en un mundo de ultra informatizado. Ujú. Y hoy en día cualquier persona entra en un brokerage, en una cuenta de inversión y tiene millones, millones de opciones. El movimiento que se está haciendo, ya se hace desde hace tiempo, pero es ahora que está cogiendo mucha tracción, es convertir cualquier asset en un producto financiero. ¿Qué Eso, significa eso? eso quiere decir, por ejemplo, un proyecto de real estate, Ok. oro físico, Digamos una obra aquí en la sí, calle, una lo startup. puedo... Ok. Cualquier activo real o activo de inversión se puede convertir en un título bolsa. ¿Cómo así? Se hace un proceso, una debida diligencia, se estructura todo lo que hay detrás de ese subyacente y se le pone lo que se llama un código ISIN. Un código ISIN es como para una persona un pasaporte. Ujú. Y eso pasa a la bolsa
de todas las bolsas lo ofrecen como producto, no es un producto cotizado como conocemos de Apple, pero el proceso de compra es el mismo. O sea, tú, por ejemplo, yo creo que hay un gran problema en Latinoamérica y es donde yo veo la oportunidad, es que yo soy muy bullish, es decir, creo mucho en el futuro de Latinoamérica. Y creo que hay un gran problema y es que hay una desconexión total entre las oportunidades de negocio latinas y el capital. Y creo que estos nuevos, ¿cómo podríamos explicar? Estas nuevas titularizaciones están conectando capital con oportunidades y hace que la región crezca en realidad. Mm. Nosotros podemos titularizar un proyecto de real estate, podemos titularizar una startup, un proyecto de equity, deuda, una gran variedad, casi, y mientras se le pueda hacer una debida diligencia y que se puedan poner los anillos de seguridad para que el inversor esté tranquilo, casi todo se puede convertir en un título valor, un título financiero, perdón. Ok, entonces si lo entiendo bien, yo tengo un edificio, ¿verdad? Estoy Correcto. construyendo y digo, no quiero ir la ruta tradicional, Mm, quiero subir dinero de aquel o aquella, y de esta oficina familiar o sí, de ese inversionista. La manera que ofrece la titularización sí, es que vengo contigo, te digo, mira, tengo esta cosa, y tú dices, ok, le ponemos un título, un código ISIN, sí, lo ponemos en la bolsa, le decimos, mira, tienes ahorita 1.000.000 acciones sí, y las puedes vender. 10 a ese, 20 a ella, sí, 30 a aquel, ¿verdad? sí, Y poco a poco estar subiendo dinero de esta correcto. manera. Básicamente es un bridge, un puente entre el capital y el subyacente. Entonces funciona en casi la misma manera como IPO. IBO, No, IPO. Como, sí, se podría decir que sí, pero el IPO sale en la bolsa cotizado con una acción que va subiendo, pero por ejemplo, lo que nosotros Paulson, nosotros tenemos un fondo con un NAV ujú, y el inversionista compra a precio de NAV. No hay esa volatilidad de los mercados de líquidos, digamos. Pueden ser productos alternativos o ilíquidos que están titularizados. ok. Entonces, vos estás garantizado este precio o puede ser que tu inversionista me llama a mí, mira, quiero salir de Paulson Sí, y te lo quiero vender con un poco de descuento, entonces hacemos la transacción. ¿Se puede? se podría. Habría algunos costes asociados y trabajo detrás, se podría. Pero te voy a poner un ejemplo. ¿Tú has intentado hacer una transferencia internacional desde Guatemala? Ujú. Es un dolor de cabeza gigantesco. Eh, Ahora pongamos, por ejemplo, que una gran familia guatemalteca quiere invertir en Paulson y le decimos, no, nos tienes que hacer una transferencia internacional de X plata, que no es poca, a una cuenta en Luxemburgo, donde está nuestro fondo afincado. ¿No te darías cuenta? Bueno, nos llamaría el banco al minuto, con las manos en la cabeza, diciendo una transferencia de Guatemala, vamos a tener que hacer un KYC, una debida diligencia de 6 semanas de quién está transfiriendo ese dinero, ¿De dónde viene? de dónde viene. No, me pedirían hasta los estados de cuenta de todas las empresas asociadas a esa familia. A la gran. ¿Sabes? O sea, es información confidencial. Obvio. Y me la pedirían si no me dirían, no hay inversión, no te vamos a aceptar esa plata. Con el ISIN eso queda resuelto. Entonces, con el ISIN no hay ese proceso No, de due diligence, porque, solamente pongo el código y lo correcto, compro. porque esto es como si Apple tuviese que hacer una due diligence Ujú. de cada persona que compra una acción de Apple. No, no existe. La responsabilidad recae sobre los bancos, ya no sobre el fondo. Ok. Así que los bancos que están comprando esos títulos y moviendo esos títulos son los responsables de que sus clientes sean clientes que han pasado una debida diligencia. Qué bueno, entonces me parece eso como un no-brainer Sí, de hacer un fondo así, porque no, totalmente. por qué no hace más gente?
porque la gente desconoce aún. Es algo relativamente nuevo que está cogiendo tracción. Pero bueno, hay gigantes que ya están haciendo eso. Y bancos y se están metiendo en ese negocio también. Hay gigantes que ofrecen esos servicios. Nosotros aún somos chiquitos y nuestra diferenciación es que nosotros lo hemos hecho para nosotros mismos y damos mucho servicio y mucha comprensión. Por ejemplo, tengo un amigo que ha lanzado un fondo de microempresas en Europa. O sea, invierten en microempresas cotizadas en Europa. Escandinavia, o sea, es un poco ese venture capital mindset de buscan esa empresa de entre 200 y 300 millones que está por explotar y tal. Y el tipo dice, no, yo he creado una estructura muy rígida en Francia, pero y me dijo, 50% de las empresas que estamos invirtiendo son escandinavas. Y le digo, pero ¿has ido a ver family offices de Escandinavia? Me dice, no, porque no sé si podrán invertir. Es cuando yo le digo, si tienes el código ISIN, en una orden de compra que toma minutos, esa familia ya ha invertido en ti. Entonces, ¿cómo funciona en realidad? Porque me imagino que una persona va a su cuenta de broker, ¿va? Como Sí. sea, desde Robinhood hasta el banco, hasta Bueno, Goldman Robinhood no Sachs. creo, pero Va, pero bueno, con su sí, software de broker, ¿verdad? sí, Y ahí busca el ISIN y correcto, solamente lo compra. correcto, Entonces yo ahorita si saco mi compu puedo comprar unas acciones de Paulson. correcto. Y Sí. ustedes van a saber, ah, mira, coloqué un par de acciones. Hay una cosa, nosotros no sabemos quién compra. Ok, entonces, Hay un grado de confidencialidad muy fuerte ahí. Nosotros sabemos que hay un banco, por ejemplo, vamos a decir que tú estás en VS, el banco suizo, nosotros sabemos que ha llegado una orden de VS por tantas unidades de nuestro fondo. Ya, pero no van a saber que no, algún muchacho aquí compró un par de acciones. no, y además somos un fondo pequeño, sabemos perfectamente quién compra. O sea, si un día, de hecho, si nos llegase una compra que desconocemos, no la aceptaríamos. Ustedes pueden rechazar la Sí. compra. Ah, pensé que es como automático ya. No, podemos rechazar la compra. Ah, ok, entonces ustedes no lo tienen líquido. Entonces llega una oferta de, Sí. digamos, de compra y ustedes la aceptan. No diría una oferta, sí, pero O bueno, un pedido de compra. un pedido pues, de sí. compra. Vamos a verlo así, un pedido Sí. de compra. Nuestro fondo, por su naturaleza, lo que hacemos es que entre el 1 y 5 de cada mes aceptamos todo lo que ha llegado del mes pasado. ¿Por qué? Porque no queremos ser injustos con los inversores que han entrado antes y calculamos el NAV del fondo cada uno del mes. Ujú. Y el inversor que ha entrado durante el mes entra en el nuevo precio, Ok. que es un poco más caro. Y eso es lo que hacemos. Entre 1 y 5, por la naturaleza de nuestro fondo, aceptamos todas las órdenes que hemos ido acumulando durante el mes. Eso me parece súper lógico. Sí, también es metodología, Sí. gestión, todo es mucho más fácil así. Y entonces todo eso que ustedes han aprendido ahorita están ofreciendo a terceros. Estamos empezando. También tenemos partnerships en la región y siempre extendemos la mano a hacerlo Ok. para terceras partes. ¿Cómo les va? Bien, bueno, empezando. Sí. Bien, sí. Hay muchas oportunidades y hay una cosa, es que todo el mundo quiere plata. Obvio. Todo el mundo quiere plata. Y como todo el mundo quiere plata, el ISIN es muy atractivo. Lo que la gente descuenta, y eso lo digo para futuras personas que me contacten a través de este podcast, es que la venta es lo más importante. Entonces ustedes solamente hacen el proceso. Solo te damos una herramienta Ujú. para levantar capital de manera eficiente a nivel mundial. Pero levantarlo tengo yo. Sí, Entonces yo tengo una idea, mira vos, yo quiero hacer un fondo que voy a comprar a taquerías aquí, ¿va? En México. sí. ¿Qué importa? Es un fondo de restaurantes que Sí, existe. sí, por eso digo, ¿va? Como Sí. que fue una idea Sí. por el almuerzo que Sí. vamos a tener. Pero, va, tengo un fondo pensado, ¿va? Quiero subir 100 millones. Sí.
Entonces vengo con vos y me dices, no hay ningún problema, mira, aquí te tengo una estructura con 100 millones de acciones. Sí, Entonces $1 por cada acción. Y eso es todo. Yo tengo que conseguir la gente que compra esas correcto. acciones. Y ustedes no ayudan con esa red de contactos o con eso. Eso sería otra línea de negocio, Pero ya es, que aún no nos metemos en eso. obviamente, porque obviamente cuando estás hablando con inversionistas estás trayéndolo a Claro, tu yo no voy a propio hacer negocio. competir. Esto hay gente que lo hace, distribuidores, Ujú, que dicen, y esto es muy común en Latinoamérica, son gente con un recorrido dentro del sector y dicen, mirad, yo voy a agarrar 5 fondos, que yo sé que son top notch, y los voy a colocar a mi network, a cambio de una comisión. ujú. Esto existe, no lo hacemos. Eh, yo puedo dar mi opinión personal y, por ejemplo, podemos dar un poco de asesoría a los fondos que están haciendo el ISIN, qué haríamos nosotros, pero no es un negocio, no es nuestro negocio. Ok. Entonces ustedes terminan con la estructura y ya. Sí. Y miramos cómo está recibido esta nueva manera de hacer negocios aquí en Guatemala o en México, en otros Mm, países donde te dice a un muchacho que viene de España, mira, coloca tu dinero mm, en una bolsa de Suiza, sí. en una compañía en España. O sea, ¿cuál es la retroalimentación que recibes? Yo diría que lo más importante es que yo creo en el modelo Ok. y que a nivel personal los socios y familias que aconsejamos tienen mucho capital invertido en esta estrategia. Muy poca gente te va a decir, yo tengo mi capital aquí. Y repito, nosotros somos emprendedores que nos hemos convertido en fund managers. Ujú. No somos tradicionalistas del sector financiero. Y es que muy poca gente tiene capital metido en esto. Y yo aquí, o sea, lo puedo demostrar. Tenemos una gran inversión en la estrategia a nivel familiar. Y luego la tesis, explicar la tesis, convencer. Al final, vender, repito, yo creo que hoy en día vender es lo más importante. Saber transmitir la oportunidad de la tesis, que la contraparte confíe en ti, cumplir siempre, nosotros siempre priorizamos al inversor y siempre cumplimos. De hecho, en 8 años solo se ha ido un inversor del fondo. Wow, qué Sí. bueno. Por una necesidad puntual de liquidez. Pero ese es súper buen track record. Sí, De 8 años solamente una persona salió. correcto. Felicitaciones. Sí, gracias. Y entonces, cuando te enfrentas con esas preguntas y con esos pitches y todo eso, ¿cómo es el proceso? Si yo digo, mira, te juntas con el papá, ¿va? Que Sí, empezó una compañía, le ha ido re bien, sí. ahorita ya tiene un poco de dinero, entonces lo está gestionando y viendo dónde invierte. Dice, ¿sabes qué? Sí me gusta. Mm, Pero después se lo da a su equipo. sí. Entonces, ¿cómo va este proceso de En- análisis? has de entender muy bien quién es tu contraparte. Ujú, Vamos a decir, en una familia donde hay un matriarca o patriarca, que es el que ha creado la riqueza, y eso es un eje muy importante. En una familia de primera generación, si convences al patriarca ya está. Da igual lo que diga el equipo. Si le gustas, le gustas. Listo. Si tú estás hablando con familias segunda, tercera generación, yo creo que ahí el equipo tiene mucha más importancia. Hablando de Family ujú. Office. Porque, porque el decision making se ha diluido entre familiares, entre asesores, etcétera. ¿Cómo funciona una family office de tu punto de vista de afuera, verdad? Como que cuando los enfrentas y Sí, viste cientos de family sí. offices, ¿cuáles son las cosas en común que ellos tienen y cómo funcionan? Yo diría que algo que admiro profundamente es el drive que tienen muchas familias en ir para arriba. Eso siempre me deja como impresionado. Conozco primeras generaciones que han pasado de un patrimonio de 0 a 500 millones en un lifetime.
Y ese hambre constante por hacer las cosas bien y por estructurar el patrimonio, porque hay muchas historias de terror también. Sí. En las herencias, hay familias que se rompen por esos temas. Yo creo que la familia que hace un family office ha entendido muy bien que lo más importante es la familia por encima del dinero y que quieren que no haya, que la familia sea lo más importante ante todo. Que haya una estructuración, que hay, por ejemplo, fundaciones, que hay se sabe muy bien hacia quién va a heredar qué, se hacen meetings de familia donde se discute en mesas redondas qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a estructurar, cómo nos protegemos de esto, cómo hacemos esto, qué hacemos con el exceso de liquidez, ahí es donde entro yo, qué hacemos con todo lo que gravita alrededor de la familia exitosa. Y entonces ahí es donde tú primero tienes que saber, tienes que hacer tu investigación, Sí, quién tienes que siempre, convencer. siempre. Después tienes que vender tu visión, ¿verdad? Sí, Tienes que encerrar el commitment, ¿verdad? Como que correcto. ganar la confianza y decir a la gente, ok, aquí estamos. Mm. ¿Cuál es el proceso después? O sea, si ya la persona te compra tu ISIN o te manda tu dinero y lo que sea, obviamente ahí empieza el trabajo de convencerles que El han hecho buena seguimiento. decisión. Yo voy a decir 98%. Si ganan plata, se quedan. Así de... Entonces tú les mandas un reporte cada mes o Sí. cada trimestre o cuando sea. Si ven que el gráfico va así, todo va bien. No hay preguntas. No hay preguntas. De verdad, o sea, no hay preguntas. Es, Ahorita es, vas. es de una- es- o sea, hay gente que como que romantiza mucho ese mundo del family office. No. Es gente como tú y yo que piensan de manera no diré, pero como que Sí. directa. Yo he invertido en ti, me has hecho ganar plata y creo que lo que estás haciendo va bien, no hay preguntas. Pero a la que pierdas un centavo, prepárate. Ahí empieza todo. Ahí empieza la intensidad, vamos a decir. Sí. Mira, hablando un poco del mercado local, es Ujú. algo que tú ves como bullish, algo que tú ves con mucho Sí. potencial, ¿verdad? ¿Dónde ves las oportunidades en particular? A nivel de inversión, Ujú. hay tantísimas cosas. Eh, Mira, la mayor reserva de petróleo del mundo está en Latinoamérica. La mayor reserva de litio del mundo está en Latinoamérica. Todas las commodities son abundantes en Latinoamérica. Eh, es que hay muchísimas oportunidades. También, para mí, Latinoamérica tiene una ventaja geográfica tremenda. Me leí un libro que se llama Prisioneros de la Geografía. El continente americano es una isla, separado del resto. Argentina, durante las guerras mundiales, era de los países más ricos del mundo, porque ahí la guerra no llegaba. Y tenían todas las materias primas. Latinoamérica tendría que ser ¿cómo decir?, la granja del mundo, porque hay espacio, hay know-how ya. Guatemala es un ejemplo clarísimo de negocios agro, y creo que dentro de la economía real hay muchísimas oportunidades. Que enormes, enormes. ¿Por qué crees que hay este hoyo entre el capital y las oportunidades? Porque como hemos hablado, yo también me topo con mucha gente que tiene dinero acá, pero Mm, no lo invierte acá. sí. El, vale. Desde el punto de vista del europeo, del europeo, diré, o del capital más conservador, Latinoamérica tiene mala fama por temas seguridad jurídica, que es lo más importante. Nuestro modelo Paulson funciona por la seguridad jurídica que nos da Europa. La gente no ve esa seguridad jurídica en la región y eso ya les da miedo. Da mucho miedo y es reputacional. Ujú. Es un tema reputacional. ¿Crees que eso se puede cambiar? Que hay manera de cambiar esa opinión, no necesariamente solamente pública, pero también de los inversionistas de la región. Del- el- y luego ahí va la segunda parte.
El problema que tiene el de la región es la política. O sea, está ese dos. Y ahora vemos que mucho guatemalteco está mirando fuera porque quiere invertir fuera, porque no sabe, no tiene esa estabilidad. Y eso es seguridad jurídica otra vez. No sabe si le van a cambiar las leyes mañana o si va a venir alguien y le va a decir, no, esto expropiado. Y es cuando la gente mira afuera. Igual que en Europa hay el proceso de renovación, en Latinoamérica hay este proceso de consolidación. Y mira, por ejemplo, si ves ahorita hacia El Salvador, ¿verdad? Sí, Hay muchos cambios. Por ejemplo, muchos. Google ha puesto su oficina ahí, había mucha bulla, ¿verdad? Muchas empresas internacionales están viendo al país Mm, adentro de muy pocos años, desde cuando pues las maras estaban sí. ahí, los reyes de las calles, hasta cuando entró Bukele con sus reformas y todo lo demás. El país cambió drásticamente en Mm. muy poco tiempo. ¿Crees que eso es sostenible y crees que eso es repetible? Repetible seguro. Sostenible, creo que aún es pronto para juzgar. Eh, yo sí me declaro muy fan de estos políticos que en vez de vender un sueño, venden una realidad, y es que estamos mal. Igual bueno, pensaríamos en Milei también. La terapia de choque es lo que se ha de hacer para, como digo, ese proceso de consolidación, de seguridad jurídica, de estabilidad. Todo viene de que la gente se sienta segura en la calle y de que la gente diga, si yo invierto en El Salvador, sé que en 10 años voy a recuperar mi inversión y no habrá ningún problema. Eso es lo que busca la gente. Seguridad. Retorno y seguridad. Ya está. Y vos como europeo, como extranjero, y ves la región y ves las oportunidades, ¿cuál es el costo de no tener esa seguridad? ¿Cuál es el costo de la Altísimo. reputación? Costo de oportunidad. Es pura economía. Coste de oportunidad. Porque las cosas están ahí, pero se van ralentizando. Y algo que, por ejemplo, un modelo de negocio que sobre. Porque está el interés compuesto. En la vida todo es interés compuesto. Si un negocio empieza más tarde, porque no hay esa seguridad que hay antes, se pierde interés compuesto y beneficio para el país. Al final, los países se benefician del éxito que hay dentro del país. Si no hay seguridad y no hay capital y no hay éxito y no hay interés compuesto sobre ese éxito, perdemos todos. Absolutamente cierto. Mira, y hablando de los países, pues hay mucha diferencia entre la región y entre Europa, lo que hemos hablado, pero personalmente, ¿cómo se te vive en Suiza? Se vive muy bien. Es la tranquilidad. Yo puedo dejar mi iPhone en la calle, no me va a pasar nada. El orden también, muy importante. El orden y la confiabilidad en el sistema. Y yo creo que eso, volvemos, en Latinoamérica la gente no confía en el sistema. En Suiza yo confío ciegamente en el sistema. Y mira que soy un libertario puro, ¿Y no te hace pero falta la bulla de España? sí, un poco, pero mira, te voy a poner un ejemplo. Desde mi casa se ve el ayuntamiento Ajá. de la ciudad donde yo vivo. Los tipos trabajan de 7 de la mañana a 9 de la noche, funcionarios. Todos los días, sábados incluido. Porque hay un sentido, y yo creo que eso viene un poco por Suiza es un país muy montañoso, en el que desde hace siglos se han visto obligados a o colaboramos entre nosotros, o nos morimos de frío, o de hambre, o lo que sea. Y hay esa mentalidad colaborativa de comunidad que hace que Suiza sea un país modelo a nivel mundial. Y se pagan impuestos, no es barato, pero lo ves en la calle. Lo ves, todo está perfecto, limpio, todo es puntual y para mí eso casi que no tiene precio. Entonces, ¿te ves en Suiza en largo plazo ya? No sé, depende. A veces pienso en Madrid o pensamos con mi esposa en otras opciones,
Madrid podría ser una opción a corto plazo, también por temas profesionales, porque Madrid es el hub que conecta Europa con América Latina y al final ese es mi terreno de juego. Pero bueno, lo que es seguro es que siempre tendré un pie en Suiza. Y ahorita yo sé que ya tienes reuniones ya planeadas, así que tenemos Sí. que terminar muy pronto, pero ¿qué te espera? ¿Cuáles son los otros países que vas a visitar? Vuelvo a Panamá mañana y luego yo estoy en contacto constante con Uruguay, con Argentina, con Colombia, con Guatemala, con Panamá, México y también pensar, la capital de Latinoamérica es Miami. ¿Y Y sé que también Miami. Y ahí viene mi como cuestión de un poco pura, ¿dónde ves que el país tiene el mejor crecimiento? ¿Dónde ves como la mayor buena, el mejor desarrollo? Dices, puchica, este país sí va para adelante. Difícil, muy difícil. Diría que, los que tienen más margen de crecimiento son... Es que es muy, pregunta muy difícil. Diría que Colombia es un país maravilloso, mal gobernado, con una moneda desastrosa y que los talentos colombianos se están yendo en masa desde hace tiempo. Si Colombia consiguiese recuperar ese capital humano y estabilizarse como país, sería un sitio increíble. Y Guatemala también. Guatemala, y eso no lo digo porque estoy en Guatemala, pero si tú ves la formación que tienen mis contrapartes en Guatemala, todos han estudiado en Ivy League en Estados Unidos, todos han hecho maestrías fuertísimas, todos se han preocupado en estar bien educados y preparados de cara al mundo. Guatemala es un país muy infravalorado en el resto del mundo. Es la verdad. Ahora, ayer estaba en zona 15 y vi unos edificios que dije, wow, esto es Brickell en Miami, ¿sabes? Y calidad de construcción y gente que entiende muy bien lo que hace. Mira, muchas gracias por decir eso y felicitaciones por haber llegado, conocido Guatemala Sí. y tener éxito aquí, levantando el Bueno, capital, estamos ¿verdad? en eso, en eso. Entonces te deseo lo mejor, que te vaya Gracias. súper bien, que te vaya súper bien en tus próximas reuniones y en tu viaje. Muchas gracias por tu tiempo aquí en el Gracias. podcast, de verdad Gracias. fue un Ha sido, placer ha sido un inmenso. gusto. Y bueno, mi gente, nos vemos la próxima. Eso fue Jaume Orac de Paulson Asset Management.